Aleluya, Señor. Muchísimas gracias, Señor, que nos sentimos muy amados por ti, totalmente redimidos, totalmente perdonados. Nos sentimos salvados, Señor, y te damos muchas gracias que nos permite honrar tu santo nombre, Señor, y reunirnos alrededor de ti para exaltarte, para adorarte como tú eres digno y mereces. Y es nuestra gran bendición, Señor, bendecirte a ti también. Amado Dios, te presentamos la apertura de tu santa palabra, Señor, para que tú riegues nuestros corazones y tu Espíritu Santo pueda realizar esta obra sobrenatural que necesitamos, Señor, en nuestros corazones mientras que vamos peregrinando hacia el cielo, Señor. En Cristo Jesús. Amén. En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, encontramos una lección del Señor Jesús a continuación de un tema, de una señal que ya comentamos hace un año. En el capítulo 5 es cuando el Señor Jesús fue a Jerusalén y se dirigió al estanque de Betesda, que significa casa de misericordia, y allí había muchas personas esperando que se removiesen las aguas, porque periódicamente, de vez en cuando, las aguas se removían y la primera persona que se arrojase al estanque era sanada. Allí llegó el Señor Jesús y sanó a un inválido de hacía 38 años. Este tema ya lo compartimos el año anterior, pero es el contexto en el que se desarrolla la importantísima lección que el Señor Jesús luego da a continuación. Porque esta acción sobrenatural, preciosa, extraordinaria, esta señal que hizo el Señor Jesús de misericordia sobre aquel inválido, la hizo en Sabbat, y eso para los religiosos era... Y entonces Jesús se retiró, incluso le preguntaron a aquella persona quién le había sanado y no sabía quién era. De esa casa de Betesda, que ahora hay una parroquia que se llama Santa Ana, Jesús se dirigió al templo, y un rato más tarde, o quizá unos días más tarde, Jesús allí en el templo se encontró con el susodicho sanado. Y entonces dice la Escritura en el versículo 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Estamos leyendo hasta el 18 despacito porque es el contexto de todo el mensaje que viene después. Le perseguían y procuraban matarle. Jesús no huye, como otras veces se quitaba de en medio, se apartaba a otro lugar, sino se queda allí de frente y le responde. Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Tema central de esta explicación. Versículo 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Haciéndose igual a Dios, ellos entonces procuraban aún más matarle. Ya querían matarle por haber quebrantado el Sabbat, ahora decir que su padre era Dios, se estaba haciendo igual a Dios, entonces ya procuraban aún más matarle. Jesús no rehuye, no se va, como estábamos diciendo anteriormente, sino que ahora dice a partir del 19, respondió entonces Jesús y le dijo, y obsérvese que Jesús da un mensaje de cristología profunda, profundísima, desde el 19 hasta el 47. Primero el Señor Jesús va argumentando lo que hoy en la gracia del Señor vamos a intentar exponer del 19 al 29, donde dice Jesús, de cierto os digo,
Luego dice en el 24, de cierto os digo. Y luego dice en el 25, de cierto os digo. El Señor Jesús va a afirmar 3 seguridades por lo cual Él es Dios con nosotros. Y luego el siguiente texto que nosotros hoy no vamos a comentar es a partir del 30, que continúa la explicación donde el Señor Jesús, para argumentar su deidad, habla de los testigos, de Juan el Bautista, testigo de la palabra, testigo de Moisés y testigo el propio Padre. Aleluya. Vamos al 17. Jesús les respondió, mi Padre, mi Padre. Todos nosotros somos hijos y todos nosotros el sentido de padre lo asociamos a nuestro progenitor, que hemos nacido en un tiempo y en un espacio. Algunos de nosotros también somos padres y entendemos parte del concepto de padre. Pero los judíos estaban entendiendo más allá del mero concepto de progenitor. Ya lo está diciendo al final. Ellos habían entendido que se estaba haciendo igual a Dios. En el Antiguo Testamento ya habla de Israel, el pueblo fundado por Dios del barro, dice, como del barro hizo Dios a su hijo y fue a Israel por padre. Dios fue padre para Israel, en el sentido de progenitor, en el sentido de fundador. Dios es nuestro padre, padre de la iglesia. Nosotros hemos sido adoptados como hijos de Dios, hemos sido adoptados por su sangre preciosa. Dios es nuestro Padre celestial, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero eso es padre en el sentido de progenitor. Cuando Jesús está diciendo mi Padre, está diciendo y está argumentando de que Él y el Padre tienen una misma naturaleza. Los dos argumentos que el Señor Jesús da es que Él es Dios con nosotros porque tiene la misma naturaleza que Dios Padre y hace las mismas cosas que Dios Padre, que es el segundo argumento. Este es el meollo de la cuestión, mi Padre. Cualquier persona sabe desde Génesis 1 que las semillas se multiplican por las plantas, se multiplican por semillas y de la semilla sale otra planta. Que de un animal se procrea y sale otro animal, o de un pez, otro pez. Y de las personas, ¿qué sale de la persona? Otra persona. Estamos argumentando una obviedad. Queremos decir que de la persona nace otra persona de la misma naturaleza que las personas. No nace una persona con la naturaleza de los peces, con branquias, con aletas y tal. Sale una naturaleza igual que las personas. Si Jesús está diciendo mi Padre, está diciendo que tiene la misma naturaleza que el Padre. Si Dios es Padre, solamente puede engendrar un hijo de su idéntica naturaleza. Si el Padre es santo, el Hijo es santo. Si el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso. Si el Padre es omnipresente, omnisciente, el Hijo es omnisciente, omnipresente, inmutable. Si el Padre es verdad, vida, manso, el Hijo es verdad, vida, manso. Tiene la misma naturaleza que el Padre, idéntica naturaleza que el Padre. Hay otro argumento más. Ya el Antiguo Testamento está apuntando a esta realidad mesiánica. Cuando el Señor Jesús dice, cuando Dios dice desde el principio del Génesis que Él mismo sería nuestro Salvador, luego vamos apuntando muchas profecías sobre el Mesías. Una de ellas es muy popular. La Virgen misma os dará a luz un hijo. Y se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es decir, no es una realidad difícil de entender, pero una realidad en la que ya la Escritura nos iba preparando desde todo el Antiguo Testamento, y los judíos conocían muy bien el Antiguo Testamento. Es verdad que apuntalaban o subrayaban partes que más le convenían.
Dice al lado de Isaías 7, Isaías 9, hablando del Mesías, un niño os he nacido y el principado sobre su hombro. Y se llamará Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Si el Padre es eterno, el Hijo es eterno. Si el Hijo es Dios fuerte, el Padre es Dios fuerte. No hay ningún atributo en el Padre que no tuviera el Hijo. El Hijo es eterno porque el Padre es eterno. El Hijo no surge en otro momento del espacio o del tiempo. Es inmanente, es esencia, es engendrado en el seno del Padre. Al Padre nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Primer argumento, mi Padre, tengo la misma naturaleza que el Padre, le está enseñando Jesús. Y dice además, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Habla del trabajo porque es una virtud de Dios. Es una virtud de las personas trabajar frente a la pereza, frente a la omisión, etc. Pero nos vamos a centrar en el Sabbat que ellos estaban aquí interpretando. Estaban corrigiendo a Jesús por el tema de que trabajaba en sábado. Había hecho un bien, pero para ellos el saltarse el Sabbat estaba por encima del magnífico bien que acababa de hacer. Bueno, y Jesús no argumenta lo que es primer argumento lógico para nosotros. Dice, vamos a ver, eso no lo argumenta. Lo que voy a decir ahora, entre paréntesis, porque no lo argumenta. Dice, la ley del Señor dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra y el 7º día descansarás. Ok. Las personas somos personas y Dios nos ha creado para que trabajemos y descansemos un día, porque necesitamos dormir, necesitamos descansar, necesitamos reposar y dedicárselo a Dios como estamos haciendo hoy. La paraley que vosotros habéis escrito tiene un montón de circunstancias que vosotros habéis limitado el Sabbat. Cuando si una oveja se cae, lógicamente hay que rescatarla aunque sea Sabbat. ¿Cuánto más no voy a yo hacer bien en el Sabbat si una persona está inválida? Pero el Señor también podía haberlo curado antes de ayer o podía curarlo 2 días después. Estaba provocándolo, no porque Él quiera provocar la irascibilidad de nadie, sino porque estaba llamando notoriamente la atención para ahora dar este gran mensaje de cristología, porque era indispensable que todos nosotros, los que hoy estamos interpretando este mensaje, entendamos muy bien quién es el Cordero de Dios que está quitando el pecado del mundo. Entendamos que es Dios mismo el que se está sacrificando y entregando por cada uno de nosotros. Que no es un Dios menor, no es una deidad en segundo plano con otros atributos, es la misma deidad. Porque no puede haber 2 deidades. Oye, oh Israel, el Señor tu Dios, uno es. Nosotros adoramos a un solo Dios. No hay 2 dioses, no hay 3 dioses. Hay un solo Dios, que se puede manifestar de varias maneras, pero Dios siempre tiene esos mismos atributos. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. La Torá, y ellos lo habían interpretado bien, decían, las personas necesitan descansar. Es más, ellos dicen, las personas están obligadas a descansar. Pero Dios no. Pero Dios no. Porque Dios creó todas las cosas y dice que las sustenta con la palabra de su poder. Dios es creador, pero también es sustentador de las galaxias. Dios hace salir todos los días el sol sobre injustos y justos. Dios hace llover sobre buenos y malos. Dios necesitamos que esté moviendo su mano todos los días. Dios no para, porque si Dios desparase, el mundo se caería. Dios trabaja. Dios puede trabajar, dicen ellos. Ellos reconocen que Dios trabaja. Solamente Dios trabaja en Sabbat. Si Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, si el Padre está trabajando y Él está trabajando, se está haciendo exactamente igual a Dios.
Él no se está transgrediendo la ley siendo hombre. Él está cumpliendo perfectamente la ley siendo Dios mismo. Esta interpretación que a nosotros nos puede parecer al principio de la lectura, porque hay que irla recibiendo con despacito, un tanto así, ellos la interpretaron muy bien. Cuando ellos escucharon esto, dicen que aún procuraban matarle porque se estaba haciendo igual a Dios. Estaban entendiendo muy bien de que Jesús era o se estaba haciendo para ellos igual a Dios. Y eso para ellos era una gran blasfemia. Si alguien decía que todas las cosas no fueron creadas en 7 días, fueron creadas en 9, eso era una blasfemia. Si alguien decía otra cosa de la palabra, era una blasfemia. Pero ya decir que es Dios es el colmo de las blasfemias. Por eso procuraban aún más matarle. También es verdad que en ningún sitio se dice que se mate a otro en el nombre de Dios. Pero los religiosos, las falsas religiones o los religiosos sublevados o engreídos o como se quieran reconocer, persiguen, matan, oprimen para seguir manteniendo ellos su hegemonía y su tal. Pero bueno, Jesús, repetimos, no huye, sino que ahora Jesús argumenta la autoridad del Hijo. Y como argumentamos en la introducción, del 19 hasta el final del capítulo, Jesús da un mensaje profundo de cristología. Solo habla Jesús. Ellos escuchen, nosotros escuchamos algunos, y vamos a ver algunos de los argumentos que Jesús da sobre su identidad, su naturaleza como Dios, sus acciones como Dios. Respondió entonces Jesús. Nótese también respuesta de Jesús a ninguna pregunta. Por lo menos a ninguna pregunta tácita recogida en la Escritura. Obviamente está implícita, obviamente se le haría. Ellos a Jesús le estaban cuestionando constantemente. Piensen que hace unos días Jesús había purificado el templo. ¿Quién eres tú para purificar el templo? ¿Quién puede entrar aquí ahora y empezar a desmantelar todo esto? Le diríamos, oye, ¿tú qué haces aquí? Dice, esta es la casa de mi padre, que le había hecho una cueva de ladrones. ¿En qué autoridad, le decían a Jesús, enseña tú todas estas cosas? En aquel momento Jesús no lo responde. Por eso la deidad de Jesús a veces responde, a veces no, hoy va a responder. En aquel momento le dice, mira, yo también voy a hacer una pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de la tierra? Si decimos del cielo, nos va a decir que por qué no le hemos creído y le hemos seguido. Si decimos de la tierra, va a decirnos toda la gente que nos está escuchando que estamos equivocados porque muchos han creído en el testimonio de Juan el Bautista. Y dice, mira, que no te podemos responder. Dice, pues si ustedes no me responden, yo tampoco respondo. Jesús está ahora revelando las cuestiones celestiales y las cuestiones terrenales. El bautismo de Juan es del cielo o de la tierra. Estas son cosas del cielo o de la tierra. Son del cielo y de la tierra. Y de la tierra. No hay dicotomía. El cielo y la tierra formamos una unidad. Respondió entonces Jesús, el primero de los 3, de cierto os digo. De cierto. Esto que voy a decir es seguro. Esto que voy a decir es más que seguro, es segurísimo. Quedaros bien con la explicación, porque en otro momento no os la expliqué, ahora os lo voy a explicar. El que tiene oídos para oír, oiga. Pero oiga con un corazón humilde, con un corazón abierto a la sensibilidad espiritual, porque no son palabras fáciles de entender. No son fáciles de entender. Las personas vivimos en analógico y ya todo se sondea en digital. No estoy de broma. Las personas sondeamos las cosas terrenales con los sentidos terrenales, la vista, el oído y tal. Estamos acostumbrados a aprender por los sentidos, pero las cosas espirituales no se sondean con los sentidos.
se sondea con el Espíritu de Dios. Cuando vamos a recibir la palabra del Señor con un espíritu contrito y humillado, para que sea el Espíritu quien riegue nuestra alma. No podemos procesar en analógico y en digital. Tenemos que procesar como Dios nos explica, en su palabra, con el Espíritu. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que todo lo que ve hacer al Padre. Lo lee una vez, lo lee otra, y sigue leyendo los demás versículos y cuesta de entenderlo, y no decimos que lo vayamos a explicar con toda la nitidez que humanamente podemos explicarlo, con nuestras limitaciones y con nuestras dificultades para entenderlo. Pero no puede el Hijo hacer nada. Está argumentando Jesús, está argumentando por qué Él es Dios, por su naturaleza y por sus acciones. Y ahora se está centrando en la segunda parte de sus acciones. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. No puede hacer nada por sí mismo. Si el Padre sostiene las galaxias, no está diciendo que el Hijo también tiene poder para sostener las galaxias, sino está argumentando que cuando el Padre está sosteniendo las galaxias, el Hijo también está sosteniendo las galaxias, porque el Padre nada hace sin la acción del Hijo, y el Hijo nada puede hacer sin la dirección del Padre. No actúan en lo que hoy muchas personas tratan, que es en independencia, sino actúan en una unidad perfecta. Yo y el Padre uno somos. No pueden hacer cosas inseparablemente. Pareciera que estamos jugando con las palabras, pero no es el sentir, sino que Jesús, Hijo de Dios, hace las mismas cosas que el Padre y al mismo tiempo que el Padre. No dice, el Padre puede sostener la galaxia, el Hijo puede levantar a un inválido. No, sino que cuando el Hijo está levantando al inválido, el Padre está levantando al inválido. Lo están haciendo lo que en teología se llama la unidad inseparable de la deidad. Están siempre unidos, están siempre haciendo lo mismo, están siempre haciendo obras sobrenaturales. No lo pueden hacer por separado, ni el Hijo ni el Padre. Siempre lo hacen en perfecta armonía. Es la identidad, es la relación armoniosa de unicidad que se da en el seno de la deidad, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, también el Hijo lo hace igualmente. Claro, ¿qué ocurre con el Hijo? Que es Hijo. ¿Era Hijo, como venimos argumentando, eternamente? Sí. ¿Pero qué ocurrió un día hace 2025 años? Que aquella Virgen concibió y dio a luz un Hijo. Y el Hijo eterno que estaba en el seno de la deidad engendró otra dimensión, otra naturaleza en sí mismo. Fue hecho hijo de hombre, fue hecho humano. Los judíos y cualquiera de nosotros, cuando pensamos en Jesús, la primera visión, la primera interpretación que hacemos de Jesús es Jesús hombre. Es lógico, es humano, es por la vista que se entiende esto. Cualquier persona cree que Jesús fue hombre. Los judíos están viendo a un hombre, pero por eso tienen esa dificultad para entender que aquel hombre también era Dios con nosotros, el Emanuel prometido. Y aquí hay que matizar que el Hijo de Dios, Jesús,
No tiene una doble naturaleza, una por aquí y otra por allí. Jesús no es Dios por aquí y hombre por aquí, que en un día, en el tiempo, se han pegado, se han unido, sino que Jesús es Dios con nosotros, es Dios desde la eternidad, y un día el Hijo de Dios, por amor a nosotros, ha asumido nuestra misma naturaleza, no pegada, sino fusionada. En el Hijo de Dios habita plenamente toda la deidad, igual que es 100% plenamente humano, para ser nuestro perfecto Redentor. No son dos naturalezas coexistiendo. Es una misma naturaleza donde habita plenamente la deidad y ahora habita plenamente la humanidad. Pero inseparables, ya no se pueden separar. Esto la misma escritura le llama un misterio. La misma escritura llama un misterio. Grande es el misterio de la piedad. Primera de Timoteo 3:16. Dani, búscalo. Primera de Timoteo 3:16. Grande es el misterio de la piedad. Dios se ha manifestado en carne. Dios se ha manifestado en carne. ¿Cómo Dios se va a manifestar en carne? Para los judíos esto era un disparate. Y para muchas personas también. Vamos a ver. Jesús fue para muchas personas un gran maestro. Bien. Jesús fue un gran filósofo, un gran religioso. Bien. Te lo aceptan, te lo compran. Jesús fue la persona más maravillosa que ha habido en la tierra. Estamos de acuerdo. Los años se cuentan a partir de Cristo porque es la persona, todos los Óscar para Jesús. Que no, que te estás quedando muy corto. Que Jesús no es un hombre. Que Jesús es hombre y Dios con nosotros. Y ha descendido porque te ama tanto que va a dar su cuerpo en la cruz del Calvario para rescatarte de nuestra vana manera de vivir. Esa es la grandeza del amor de Dios, que ha tomado nuestra misma naturaleza. Sí que es pequeña, sí que es rebajada respecto a la deidad de Dios, que no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es un misterio. Es difícil de entender. Gloria en Jesús, que haber tomado forma humana. Y mira que ya Dios había hecho cosas para su gloria. Pues la mayor gloria de Dios fue manifestar su gracia a través de su humanidad en las personas, para alabanza de la gloria de su gracia. Es la mayor obra que el Señor iba a hacer. El mayor tesoro que nosotros nunca vamos a conocer es a Cristo, el ungido de Jehová. Por cierto, y vamos a hacer, ya hay pasajes en el Antiguo Testamento que apuntaban a esta realidad. El Mesías, Dios y hombre al mismo tiempo, no era una novedad. No era una novedad. Jesús lo está explicando hoy, pero no era una novedad. ¿Recordáis Daniel 9, cuando se está hablando del anciano de días? Dios que está siendo adorado y a su ser uno como hijo de hombre. Amén. El mismo anciano de días tenía siendo adorado uno que era como hijo de hombre. Y solamente se adora a Dios. Solamente hay un Dios. No está adorando al anciano de días por un lado y al hijo de hombre por otro. Se adora solo a un Dios. Nuestro Dios tiene la misma voluntad siempre. Ahí
Es donde el diablo, que el Señor lo reprende, intentó arrastrar a Jesús. Ahora tiene humanidad. Ahora tiene debilidad. Porque sufría, y se mojaba, y tenía calor, para poderse compadecer de nosotros. Ahora voy a intentar que haga las cosas contrarias a la voluntad de su Padre. E intentó por 3 veces, y más veces, 3 veces revelada, que el Hijo hiciera las cosas contrarias a la voluntad del Padre. Pero no consiguió que el Hijo hiciera algo contrario a la voluntad del Padre. Entre otras cosas porque no puede, dice, el Hijo no puede hacer nada contrario al Padre. Si el Padre no puede mentir, no puede. Es Dios mentir, el Hijo no puede mentir. No puede, pero lo intentó arrastrar. Lo intentó arrastrar. Cuando el Hijo, estamos argumentando que en el Antiguo Testamento solamente un apunte, en el Salmo, hemos citado Daniel 9, pero vamos al Salmo 2, muy popular entre los judíos, muy popular, hablando del reino del ungido de Jehová, donde dice el versículo 2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Ungido es Mesías. Cristo significa ungido, el Mesías. Contra Jehová y contra su ungido. Versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Yo te engendré hoy. En el hoy eterno de Dios. Para nosotros hoy es domingo. 7 de julio. O 6 de julio. Para Dios hoy es hoy. Pero para Dios ayer es hoy. Y mañana es hoy. Para Dios vive en un presente continuo. Yo te engendré hoy, en la eternidad. Este mismo argumento luego lo da Hebreos 1, cuando habla de que a Dios nadie le vio jamás. No, eso lo dice Juan. Que Hebreos 1, Jesús es el resplandor de la gloria del Padre y Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La imagen misma de su sustancia, la imagen misma de su sustancia. Diego argumentaba el ejemplo del sol. La imagen, al sol no lo podemos ver, pero podemos ver el resplandor allí fuera. Cuando me da un rayo de sol en el brazo, ¿me está dando el sol o el rayo? El sol y el rayo. El rayo y el sol. Es un argumento un poco limitado, pero es lo que ocurre con Dios. Cuando Jesús te toca Dios o Jesús. Es el mismo, porque el rayo no puede estar separado del sol, porque no sería rayo, sería otra cosa. Jesús no puede estar separado de Dios. No es, repetimos, un Dios menor, que en un sitio entre el Dios Santo y en otro sitio entre el Dios Santísimo. No. No es un Dios de segunda categoría. No es un Dios engendrado en el tiempo. Es Dios plenamente. Dios. El Salmo 89 también argumenta algo hablando de mi Padre, pero ya vamos a seguir con Juan. Porque el Padre, versículo 20, ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque el Padre ama al Hijo. Y el Hijo ama al Padre. La voluntad que estábamos antes apuntando de que el Hijo le agrada hacer y que el adversario no le pudo hacer esquivar, es que para el Hijo su voluntad, su comida, llega a decir, su comida era hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque ama al Padre. ¿Por qué el Padre crea todas las cosas? Porque ama al Hijo. Para gloria del Hijo.
porque el Padre ama al Hijo. Esta es la relación, lo que se llama la melodía de amor, la danza de amor, el concierto de amor que hay en el seno de la deidad. Ellos viven en una relación de amor perfecta, en una sintonía de amor que suena bien, que es bonita, que es bella. Todo lo de Dios es precioso. Lo que ha añadido a la deidad el Hijo es que un día tomó forma humana. Relación de amor, ya lo viene apuntando el capítulo 3. Después de que Nicodemo hubiese distinguido, Jesús dice, tú tienes que venir de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo, un judío, sí estaba interpretando a Jesús. Entonces luego Jesús le dice que él viene de arriba. Versículo 31, el que de arriba viene es sobre todo, y el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla. Pues Dios nos da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, que es la frase de la que veníamos. El Padre ama al Hijo. Y todas las cosas ha entregado en su mano. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Obsérvese que la concordancia nos lleva a Mateo 11 o a Lucas 10. Puede buscar uno de los dos pasajes, Daniel, Mateo 11, 27 o Lucas 10, 22. Y yo termino de leer aquí. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tiene Mateo, ¿no? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino que el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Felipe le preguntaba, Señor, muéstranos al Padre. Dice Felipe, tanto tiempo hace que estoy entre vosotros y todavía no te has percatado que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Mateo 11. Pero resulta que estas cosas, a quien el Hijo las quiera revelar, termina diciendo la Escritura. Dice, te alabo, o lo dice antes, te alabo Padre, versículo 25, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Estas cosas son difíciles de entender. Los sabios y los doctores no la entienden. Solamente lo entiende a quien el Padre lo haya querido revelar. ¿Y a quién se la ha querido revelar? A los niños. Los niños. Los niños tienen un discernimiento espiritual puro, sencillo. No está lleno de piedras, no está lleno de prejuicios, no está lleno de muros, de ideología, de filosofías huecas que van llenando nuestro entendimiento, sino que cuando escucha que Jesús es Hijo de Dios, ¿qué es lo que entiende? Que Jesús es Dios. Que cuando entiende que el Mesías va a entregarse y va a hacer las mismas obras del Padre, ¿qué es lo que entiende? Que el Mesías va a hacer las mismas obras de Dios porque es Dios con nosotros. No le dan más vueltas. Gloria a Dios por los niños. Gloria a Dios por las iglesias y las familias que se esmeran y se esfuerzan en educar espiritualmente a sus hijos. Porque lo que no se haya educado en la infancia es muy difícil educarlo de adulto. Porque de adulto ya el campo está lleno de piedras. Es en la sana infancia cuando es pertinente enseñar todas estas cosas y aún mayores, porque vamos a Juan, dice, ¿dónde estamos? Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará. Dice el 21, porque
como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo al que quiere da vida. ¿Qué señal habían visto ellos aquel día? Que un inválido, un discapacitado de 38 años, sus células muertas de las piernas, el Señor le había levantado. ¿Cómo se habían quedado todos? Maravillados. Aunque con prejuicios contra Jesús fueron contra él, como hemos introducido. Pero se quedaron maravillados. Dice, pues si esto os parece maravilloso, bueno, es maravilloso, esto es, como decías tú, un tipo, ¿no? Esto es un apunte, una muesca del reino de Dios, de lo que va a ser el cielo. En el cielo uno no va a estar sanado y los demás van a estar enfermos. En el cielo todos van a estar sanados, porque allí no habrá dolor o enfermedad. Porque mayores obras que esta va a hacer Dios a través del Hijo. Pero tiene un precio. Porque el Hijo con la palabra calmó la tormenta. El Hijo con la palabra de su poder levantó a otro paralítico. Pero la palabra no fue suficiente para perdonar nuestros pecados. El Hijo tuvo que tomar cuerpo para mirarte a la cara y decir, te quiero, te amo, he venido del cielo a buscarte, a dar mi vida por ti en la cruz del Calvario, para ser el pagador de tus deudas, para que tú quedes redimida, limpia, pura para mí, para poderte abrazar, para poder vivir contigo toda la eternidad, porque te quiero, tengo locura por ti. Ese es el amor de Dios por cada perla preciosa, por cada uno de nosotros. El mundo nos trata como manchas, como escoria, como trapos de inmundicia, y Dios nos trata como perlas preciosas. Para Dios somos lo más precioso que sus ojos podían ver. Porque cuando estaba colgado en la cruz te estaba viendo. Y por el gozo puesto delante de él sufrió la humillación de la cruz. Para poderte purificar con su sangre preciosa. Y hacer para sí una iglesia pura y sin mancha, como él es. Mayores obras hará. Levantó a los muertos. Pero para levantar a los muertos es verdad que había levantado al hijo de la viuda de Naín. Es verdad que había resucitado a su amigo Lázaro. Es verdad, el Puga citaba el viernes, Elías había levantado a un muerto. Es decir, que ellos sabían de la resurrección, conocían la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección, pero los fariseos sí creían en la resurrección, porque Elías había resucitado a uno, porque Eliseo había resucitado a otro, porque Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Cuando está diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, yo no soy un Dios de muertos, soy un Dios de vivos. Estamos terminando, Estamos terminando. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Este es el gran milagro que Dios quiere hacer en nuestras vidas. No levantarnos de nuestra parálisis. No arreglarnos el problema que podamos tener hoy, que quizás también nos conforte y nos consuele. Él quiere levantar nuestras almas, que de la tierra se una con el cielo. Y tengamos vida, pero una vida auténtica. Una vida verdadera. Porque si nos levanta de la cama hoy, estamos mejor, bien. Pero a lo mejor mañana o dentro de un mes estamos otra vez postrados en la cama. Pero cuando Él nos levanta de nuestros pecados, nos levanta para su gloria y para siempre. Como levantó de los muertos, como Él mismo venció a la muerte, cara a cara, enfrentándose cara a cara y resucitando. Para que todo el que crea en Él también tenga vida eterna y crea que Él, siendo Dios con nosotros, puede darnos lo que promete. Porque si otra persona dijera esto, y lo pueden decir, nos sonarían a palabras huecas, a promesas con algún interés o electoral o sentimental o vete tú a saber qué. Pero cuando Jesús lo dice, no son palabras huecas. Primero porque Él lo ha experimentado en su propia carne, el sufrimiento, el dolor, la muerte y la resurrección. Y porque Él resucitó, puede también resucitar a todo el que crea y confíe en Él. Amén.